Ya estamos de vuelta aquí en el plató de Diario Vince después de esta breve pausa para la publicidad y como anunciábamos antes de la misma, tenemos con nosotros a nuestro experto en el baloncesto asturiano, el baloncesto internacional, que hoy viene a hablar, Fran, de hockey sobre hielo, sobre todo. Buenas noches y bienvenido ante todo. Buenas noches, sí, hoy no vamos a hablar de baloncesto, vamos a cambiar de palo, como se diría coloquialmente. De palo y de pasapalo también, que igual hablamos un poco del deporte finés. Sí, vamos a hablar del deporte finés, sobre todo el deporte por excelencia en este país nórdico, que es el hockey sobre hielo. Aprovechando que, bueno, que también en ese viaje que hicimos en diciembre pues pudimos conseguir imágenes y acudimos a un partido de hockey. Llevas puesta la camiseta con el texto de Suomi, que es Finlandia en finés. Además, Finlandia que está de plena actualidad porque apenas hace un mes y medio celebró su centenario, un siglo de independencia del Imperio Ruso en su momento. Las celebraciones, este espacio, hemos hablado en el espacio del baloncesto, sobre todo en Vince, de Finlandia, porque ese famoso vídeo que tenemos de Koponen, el jugador del Barcelona, con Salin, el jugador de Canarias. De Unicaja. Bueno, estaba en Canarias el año pasado. Cuando estrenamos ese vídeo, hablando de Finlandia, tenemos por ahí las imágenes, que es un vídeo promocional muy bonito, en el cual se ve todas las... I think Finland is, for sure, many things one of the best in the world, or one of the best. We got good education, países del mundo. Social system, everything. Sobre todo en algunas cosas, ¿no? Como dicen, el tema de la educación. Es el país de Papá Noel, el país de las saunas, el país que suele encabezar todos los rankings de lo que dices de educación, de seguridad, de coberturas sociales. Pues bueno, un país muy tranquilo, sobre todo. Es un país muy tranquilo, en el que además hay mucho tema de naturaleza para pasear, para conocer sitios, y la verdad que es un país que merece mucho la pena visitarlo, sobre todo si te gusta eso, pues, la naturaleza, hacer muchas fotos. Los lagos, muchos lagos. Y los bosques. Mucho bosque y ciudades muy interesantes. La propia capital, Helsinki, que tiene bastante que ver, mucho más de lo que yo me podría pensar. Y luego también, bueno, pues tienes el atractivo del deporte con no solo hockey sobre hielo, tiene muchos más que ver. Vamos a comenzar hablando del hockey sobre hielo, porque bueno, también esto viene todo porque tú estuviste hace apenas un mes y medio, aprovechando las vacaciones que te dejamos aquí en el baloncesto en Vince, vacaciones de Navidad, estuviste en Finlandia y conociste un poco más en primera mano el hockey sobre hielo finés. Sí, aparte de ver algún partido de baloncesto que eso ya es como para ti, como, no sé, leer el periódico o tomar un café. De hecho, vimos las imágenes en la última edición de 28×15 de esos partidos, pues pude acudir a un partido de la Liga Profesional, que ellos le llaman la Liga, con dos is, porque casi todas las palabras llevan doble consonante o doble vocal, o incluso ambas combinaciones. No hay monosílabos y es todo como bastante... Sí, se alarga mucho. Ahí tenemos, por ejemplo, el mapa de los equipos, aunque ha habido algún cambio, pero bueno, son 15 equipos, es una liga que se fundó en 1975, la Liga Profesional. Evidentemente son todos los equipos. Este es el estadio donde juega el HIFK, el equipo que fuimos a ver, un estadio del año 69, bastante impresionante. Había 7.500 personas en el partido que pudimos ver, que además el otro equipo me hacía mucha gracia, pero se llama Koko. Ese es el campo más grande, que es el de Turku. Estamos hablando de 10.000 y pico espectadores. Supongo que es una cancha que se utiliza no solamente para hockey, sino también para espectáculos musicales, deportivos. Muchos conciertos, sobre todo mucho heavy. Sí, es que les gusta mucho el heavy y el rock duro. Y esta es la copa por la que juegan, que es la Copa Canadá, la Canadá Milia. Ah, qué curioso. Y es bastante llamativo el trofeo. Parece cualquier cosa menos algo deportivo, ¿no? Ahí con esas luces, todo este espectáculo casi pirotécnico. Ahí tenemos la presentación, que es muy espectacular. Además, en los equipos de hockey son más de 20 jugadores por equipo, que están continuamente haciendo cambios. Y claro, las plantillas son enormes. Todos moviéndose, 4 árbitros en cada partido. Te decía que la liga de hockey... evidentemente son franquicias o equipos sociedades limitadas, son como si aquí fueran sociedades deportivas. Eso es. Y evidentemente sí hay algún ascenso-descenso, pero no mucho. Y la cancha con menos aforo... Eso me suena un poco la CB. Sí. Hay ascensos, pero no siempre. Por eso te digo, porque la cancha con menos aforo es la del Jukurit de Mikkeli, ciudad que conoces. Mikkeli, sí. Que tiene una capacidad de 4.200 espectadores. Y la de más aforo es la que te decía, la del TPS Turku, que tiene 11.820 espectadores. Me quedaba un poco corto.
Ahí vemos la presentación, que es muy espectacular, hay mucho ambiente en los partidos. Veo que estabas sentado justo detrás de una de las porterías, pero con una visión panorámica perfecta, ¿no?, de toda la cancha. Una visión espectacular. De hecho, bueno, no fue una acreditación lo que me dieron una entrada directamente y evidentemente no sabía dónde me iba a tocar. Ahí vemos el partido, como te decía, el otro equipo, el Coco, es un equipo de la ciudad de Kouvola. Además, cuando yo vi el partido, bueno, hubo algún rifirrafe, pero no demasiados. Y cuando vi este partido era el 30 de diciembre, si no recuerdo mal. Acabó ganando el HIFK, el equipo de la minoría sueca, por cierto. Ganó 4-0 el partido y tuvimos una ocasión espectacular, la parada del portero. Y estaban los dos equipos en la zona media-baja. Ahora el HIFK ha subido un poco porque los 10 primeros son los que juegan playoff. Hay una ronda, los 6 primeros pasan directamente a cuartos y del 7º al 10º juegan por esas otras 2 plazas. Ahí es otra cosa muy curiosa, las cheerleaders que salen en algunas pausas a recoger como el hielo que queda el polvillo que queda cerca de las porterías para retirarlo y que no estorbe. No sé si sucedió que en algún momento no sé si pastilla o la pastilla llegó a golpear la pantalla que tienes delante, porque eso tiene que impresionar, parece que te va a dar, ¿no? Porque estás como en una realidad virtual casi. Tanto los jugadores que vienen a impactar contra la protección que hay detrás de las porterías, tanto eso como la propia pastilla impactan continuamente y de hecho la pastilla no se ve muchas veces a la velocidad que lleva. Claro. Y el impacto es impresionante. Las primeras veces que lo oyes te quedas impresionado porque es algo muy novedoso para nosotros. Va toda pastilla, Fran. Nunca mejor dicho. Los porteros intervienen cada poco. De hecho, el portero en hockey sobre hielo es una figura muy sagrada porque al final del partido, aunque el equipo haya perdido 4-0, los jugadores de campo van a saludarle siempre y a reverenciarle. Y no se te ocurra tocar a un portero en una jugada de acción porque van a ir a defenderle a muerte, te van a dar golpes, te lo van a sacar a golpes literalmente. Sí, bueno, evidentemente, como bien dices, es una figura clave porque realmente todo en el fondo pasa por él, claro. Y mucho más venerada, por ejemplo, que en el fútbol. Hay un portero, aunque esté muy desacertado, nunca le van a criticar sus compañeros. Eso es una cosa que me llama mucho la atención. Y yo supongo que pasará en los otros deportes, las otras versiones del hockey, sobre patines y hockey sobre hierba, que yo tengo el recuerdo incluso en Mieres de compañeros de colegio que jugaban al hockey en el Club Patín Mieres. El portero es una figura, si en el fútbol todo el mundo quiere ser delantero, en el baloncesto a lo mejor quieren ser pívot o base, en el hockey la gente le gusta ser portero porque estás en contacto siempre con el juego, ¿no? Es como la figura central del mismo. Ahí vemos a las jugadas, por ejemplo, es una jugada de superioridad, porque bueno, son 5 jugadores de campo y el portero, y cuando hay las expulsiones por 2 minutos generalmente, pues hay una superioridad. Evidentemente el equipo que sufre esa inferioridad intenta defenderse, y ahí vemos, por ejemplo, como siempre se suele poner un delantero delante del portero para estorbar, incluso para tocar la pastilla si viene con algún impacto. Esas son imágenes de uno de los intermedios. Hay una máquina, ¿no?, en medio de la cancha. La máquina limpiando la pista, pasando... Es como pasar el rodillo en el rugby, además humedece porque queda mojado, de hecho, el hielo. Y todo el estadio se vacía porque está lleno de chiringos, por decir de una manera, donde se puede comprar comida, merchandising. Al final, sí es verdad que además esa mentalidad de negocio, ¿no?, muy americana también, de que haya tiendas y haya posibilidades de gastar dinero. Y por supuesto, muchos sitios donde se puede comprar alcohol, porque si a los finlandeses les quitas el alcohol, yo creo que incendian el palacio. Hombre, hace mucho frío y eso necesitan también, pues eso, mantener la temperatura corporal alta. La cerveza, la sidra, que hay muchos tipos de sidra allí también, no ¿Y cómo es durante el partido el público? ¿Es caliente, anima? Sí, anima mucho. De hecho, yo estaba sentado para el fondo donde había la sección, digamos, más ultra, y animaban bastante. Cantaban mucho, había mucha animación, y eso que fue un partido que te digo que bueno, dominaron los locales con cierta comodidad, ganaron 4-0, como te decía. Ahí vemos, eso sí, separa muchísimo la acción, y otra cosa muy típica, en las pausas siempre meten música y música rock, mucho música. Hay AC/DC, Offspring, etc. Yo comentaré luego que estuve en un partido el verano pasado de fútbol, de la liga finlandesa también, y ponían solo heavy metal al principio, pero vamos, heavy metal que lo pones aquí en cualquier pub y la gente marcha escandalizada, ¿no? Pues allí es como lo más habitual. El face-off, los típicos que... Te iba a preguntar, esos círculos que se ven dibujados a ambos lados de la
portería, digamos, como si fueran una especie de áreas, son como para sacar faltas, parece. Es para hacer el face-off. Esos saques neutrales se hacen desde esos círculos, depende de dónde haya transcurrido la acción. Sí. Y vemos, esos son constantes. Ahí tenemos, por ejemplo, la animación, ahí tenemos a la gente donde estaba animando. Ya te digo, había mucha gente, había 7.500 personas y... Sí, pero se ve que también es un estadio moderno, con mucha comodidad. Bueno, en realidad es construido en 1969, cosa que llama mucho la atención. Hay muchas instalaciones muy antiguas en Finlandia o en Helsinki. Nos contabas el otro día precisamente de los Juegos Olímpicos que se habían presupuestado para el año ahí 40. tenemos uno de los goles, ese fue el tercer gol. Esa portería que se ilumina como los LED que tenemos en la puerta del baño de aquí de Vinx, también tenemos LED de colores que se iluminan. Y curioso. Evidentemente la acción es muy rápida, de una a otra área pasan tan solo segundos en los contraataques y es bastante vistoso. La pantalla del videomarcador, enorme, eso tiene más de 24 pulgadas, Fran. Sí, no, ahí puedes seguir perfectamente la acción del partido. Y la verdad, bueno, yo estuve todo el tiempo grabando imágenes y haciendo fotos y no me aburrí para nada. Fue una cosa... ¿Cuánto duran cada parte? Cada parte son 3 tiempos de 20 minutos de tiempo real. Pero no se te hace, por un partido entero se te va más de 2 horas, pero yo te digo, se te hace muy entretenido. Luego con toda la música, la animación que hay, evidentemente las pausas de 15 minutos donde vas a ir a comerte el perrito caliente, la hamburguesa, lo que sea, y es una fiesta. Van muchas familias también. Claro, entiendo además, bueno, tú evidentemente fuiste en invierno. Los días de invierno en Finlandia, los días, digamos, la luz, el sol, se ve muy poco y evidentemente es un espectáculo para pasar estas tardes largas de invierno ártico casi. Sí, porque el partido empezaba a lo mejor a las 5 de la tarde, hora local, y pongo que se te vaya hasta las 7 y pico, las 8. Entonces, es una manera mejor la jornada laboral terminan temprano en Finlandia y es una manera de tener una actividad, ¿no? Ahí tenemos las acciones. Ahora me parece que vamos a ver un gol que fue anulado, porque el jugador que estaba ahí, el delantero, intervino con el stick demasiado alto y ahí protestaron. Ahí vamos a tener una reclamación. Portero, ¿no? Sí. Y de hecho hay una especie de instant replay donde se reúnen los 4 árbitros y terminan anulando el gol, cosa que pasa en todos los deportes menos el fútbol, ¿no? Al final estamos viéndolo, mucha polémica por el VAR, mira, pero de hecho, se ve en la pantalla de arriba como la repetición, ¿no? del videomarcador para que todo el público lo esté viendo. La verdad que a nivel, digamos, de atención al espectador, ¿no? y de información es un lujo. Las instalaciones y... La megafonía constantemente te informa, evidentemente en finlandés, que no nos enterábamos ni papa, pero, pero evidentemente los nativos podían estar perfectamente informados, ahí se ve perfectamente. Sí, además el espectador, ahí no hay lugar a la polémica, pues dice, sí, es verdad que estaba el delantero molestando al portero, está bien anulado el gol. Una de las preguntas típicas y tópicas con el hockey sobre hielo es en plan de ¿se zurraron durante el partido? ¿Hubo peleas? Hubo muy pocas. De hecho, hubo solo 2 expulsiones por cada bando en jugadas normales y hubo muy pocas. De hecho, hay una especie de leyenda negra con el tema del hockey. Las peleas están prohibidas, solo se pelean en las típicas peleas a puño que se ven a veces. Es en la liga, en la NHL, en la liga de Estados Unidos y Canadá, y también en la KHL, que es la liga rusa. Pero mira, ya tenemos un gol a portería vacía, porque dejaron la portería vacía, el portero, bueno, ya a la desesperada. Salió a rematar un córner, como pero en el fútbol. Ya le salió mal la jugada, nunca mejor dicho, y decía, en la liga rusa también está permitida esas peleas. Una liga rusa que no solo juegan equipos rusos, ahí tenemos como al final saludan también los jugadores al público, una cosa que también me llamó bastante la atención. Y como te decía, en esa liga rusa también juegan equipos, de hecho uno de los equipos de Finlandia, el Jokerit, que es el equipo que juega en el Harvard Arena, dejó de jugar la liga finlandesa para jugar la liga rusa, que es una liga muy potente. Claro, supongo que habrá más presupuestos, más ingresos publicitarios, patrocinadores. En Rusia, evidentemente, todos recordamos el documental Red Army, hablando de la selección campeona del mundo de hockey sobre hielo, que llegó a ser en los desertores de la Unión Soviética como un referente para toda la nación, porque eran campeones olímpicos, campeones del mundo. Pues es un deporte también nacional y todo en el norte de Europa. Yo también recuerdo estar en Noruega, en Stavanger, y también el equipo jugaba la Champions League de hockey sobre hielo y para ellos era como un orgullo nacional. De hecho, el KHL me parece que son 26, 28 equipos, la mayoría de Rusia, y bueno, espectacular, un montaje. Aquí tenemos una de las pastillas, a ver si nos pueden poner un primer plano. La pastilla que, vamos, eso no sé lo que pesa, pero tiene impresión de que si te pega fuerte te puede hacer una avería importante. Como podéis comprobar, el sonido es bastante compacta y además viene muy bien con serigrafiado el escudo del
del HIFK. Es el souvenir perfecto. Un club, sí, formado en 1897, que tiene sección de fútbol, sí, que bajó esta temporada, es la última temporada. Y bueno, aquí tenemos también una camiseta, que si podéis ver la camiseta, esta es una de la NHL, sí, para que os hagáis un poco una idea. Los Penguins, ¿no? Parece que son. Los Pittsburgh Penguins, que es una camiseta bastante grande, como podéis ver, porque evidentemente hay que meter todas las protecciones debajo. De Pittsburgh, que creo que es el nuevo fichaje del OCB, por cierto. Sí, Nick Novak, que viene de esa zona, de la zona de Pittsburgh. Igual es de los Penguins. Y bueno, tenemos incluso ahora, podemos ver imágenes del primer gol del partido, que fue una auténtica obra de arte. Vamos a ver si lo podemos ver. Ahí tenemos la jugada. Es un visto y no visto, una especie de prestidigitador, sí, porque la verdad hace un movimiento, recordamos, son gente de 1,90 y a lo mejor casi 100 kilos, patinando y jugando así. ¿Cómo se pasa entre las piernas el stick? ¿Cómo consigue anotar ese gol? Hay que recordar que ya solamente mantener el equilibrio sobre esas cuchillas en el hielo a esa velocidad ya tiene un mérito increíble. A la velocidad que juegan y que el contrario te va a dar golpes, sí o sí. Y a la mínima que te desequilibre te vas al suelo con el golpe que te puedes llevar y bueno, con toda la dificultad evidentemente que implica este deporte. Parece que también, incluso aparte de ver el partido, pudiste hablar con alguno de los protagonistas, ¿no? Digamos. Sí, un aficionado, nuestro amigo Stefan Zino, un señor además muy aficionado al hockey sobre hielo, muy metido en el deporte porque estuvo de entrenador de fútbol femenino de la sección del HIFK durante muchos años, y le hicimos una pequeña entrevista para que nos ilustrase un poco sobre lo que es el hockey en Finlandia y nos diera también su opinión del partido. No solamente aprovechas tus vacaciones para ir a ver deporte, sino incluso que trabajas y nos traes contenidos para que lo podamos ver aquí en Vinx. La verdad que, vamos, eres un cuarto aprovechado y que todo lo que, cada minuto que tienes de tiempo los sacas en materiales para la tele. Hay que intentar hacer de todo, siempre está bien. Hay ser tiempo polifacético, para todo. Hay tiempo para multitarea, todo, sí. que se dice. Vamos a ver entonces esa entrevista de Frank en Finlandia. Bueno, estamos aquí después de ver un partidazo de hockey sobre hielo entre el HIFK y el KOKO, dos equipos de la liga finlandesa de hockey sobre hielo. Estamos con Stefan Zine, amigo y además gran aficionado del HIFK. Stefan, what can you tell us about the game today? What is your opinion? Today it was quite nice to look at because the Reds won and they had lost the 2 games before that. So it's nice to see a winning team again. Bueno, está diciendo que ha sido un partido muy agradable de ver porque su equipo ha ganado después de 2 derrotas seguidas y que hacía falta esta victoria. Stefan, what can you tell us about the ice hockey in Finland? What is for you, for the Finnish people, the ice hockey? When we won the World Championship in '95, it has a big effect on everybody in Finland, just to get a nice spirit up in everyday work. So we haven't done it, we haven't won before, and after that a lot of wins had come after that. Then the young players, they have made big careers. Bueno, pues ha comentado que en 1995 Finlandia ganó por primera vez el campeonato del mundo y que eso tuvo un gran efecto en el país. A partir de ahí se han logrado muchas más victorias y que además ha supuesto que muchos jugadores hayan salido de la cantera finlandesa y que hayan tenido grandes carreras. There are many Finnish players also playing in the NHL, is the best league in the world, and having a lot of success there. Yes, and last night there was also many goal scorers from the Finland, so it was very nice to read in the papers that they have made well. Sí, nos comenta que hay muchos jugadores jugando en la NHL, en la liga profesional estadounidense, que además, sobre todo muchos porteros finlandeses, que el portero en el hockey sobre hielo es un puesto muy importante. Y vamos precisamente a preguntarle sobre ese tema. Stefan, the goalie, the goaltender in ice hockey is like a kind of god. They are very respected. It's very different from other sports. Yes, you are not allowed to touch them much because they are playing with another kind of stick, so that's why. So they don't. It's not allowed to touch them so much. Sí, dice que bueno, que son muy protegidos por sus propios compañeros y que no se les puede tocar. De hecho, si hay algún jugador que vaya a intentar tocarlo o estorbarle, se va a llevar seguramente un buen golpe. Y por último, vamos a preguntarle sobre las expectativas de su equipo, que está en mitad de la tabla en la clasificación.
Your team is now it's AFK. It's in the middle of the standings. Yes. Fighting to play the playoffs. Yes. What do you think is going to happen the rest of the season? I think that they will be even better, and then they will go into the finals. Really? Yes. You are very optimistic. Yes, I want to be, because last year they were also in the finals. Okay. Yes. Pues él es muy optimista, nos dice que cree que va a llegar incluso a la final, que el año pasado perdieron las finales y que, bueno, espera que se vuelva a repetir y que incluso la ganen. Thank you very much, Stefan, and good luck for the rest of the season. Thank you. Pues bueno, bueno, no solamente eres polivalente y polifacético, sino polilingüe, políglota. Políglota. Bueno, tanto no, pero ya quisiera yo dominar bien todos los idiomas, ¿no? Pero bueno, nos defendemos como podemos. Al final, la intención es lo que cuenta. Bueno, además queríamos hablar también de que hay otro deporte que, a pesar de que el hockey sobre hielo es el deporte nacional solamente en Finlandia, compite con él en instalaciones porque tiene, digamos, una condición en la cual o las canchas son para jugar al... bueno, cuéntanos lo del bandy. Sí, es que el bandy es un hockey sobre hielo que se juega, pero 11 para 11. Vamos a ver algunas imágenes ahora. Ahí tenemos un campo enorme, además el campo está cubierto. Pero bueno, generalmente se juega al aire libre, ya vemos el campo es, yo creo, bastante más grande que un campo de fútbol posiblemente. Y es un 11 para 11, en vez de con una pastilla, es una pelotita. Y el portero sí, hay una cosa curiosa, aparte que la portería evidentemente es más grande, que no lleva stick y que para con las manos. Es que claro, es una extensión increíble. Yo creo que es más grande que un campo de fútbol. No miré la verdad las medidas, se me ha pasado ese dato, pero posiblemente sea más grande. Ese sería el bandy, digamos, outdoor, fue al aire libre, ya te digo, es 11 para 11. Y luego está el salibandy o el floorball, bueno, tiene un montón de nombres, que se juega indoor. Se juegan también 5 y el portero, se juega en una pista, y ese compite mucho. Ahí tenemos la portería, por ejemplo, bastante grande, como podemos ver. Sí. Y en el bandy indoor, en el floorball, ese es el que compite mucho con el baloncesto por el tema. Ahí tenemos me estaba yo liando porque sabía que me decías que competía y pensé, claro, compite con el baloncesto, no compite con el baloncesto por el tema de la pista. Porque claro, el tema en un pabellón de barrio, evidentemente, o pones esta pista o pones parquet. Y claro, a nivel de licencias, eso que nos decía el otro día en una entrevista, que sacarán a Sturbasket próximamente, Tom Westerholm, el director de operaciones de la Federación Finlandesa de Baloncesto, que tenían siempre mucha competencia con este deporte. Es una pista parecida, una superficie parecida a la del fútbol sala, el balonmano, este tipo de deportes que agarra y que evidentemente para el baloncesto no se puede practicar. Y este tiene más repercusión internacional porque evidentemente bueno, se juega también aquí en España, ahí no tienes ya una necesidad de tener unas instalaciones específicas como el bandy, que además tiene que haber hielo. Creo que nuestro compañero Jorge era una figura en el floorball de pequeño en el colegio, eso que nos contaba antes. Bueno, estamos hablando de los viajes de Fran a Finlandia hace relativamente poco, este invierno, estas Navidades. Yo estuve el verano pasado, tengo también por ahí unas imágenes, yo también llevé una camarina de estas que hoy en día es muy fácil poder grabar fuera. Tenemos, por ejemplo, esto que me encontré justo cuando llegué a Helsinki el primer día, porque podía ser cualquier lugar del mundo menos el Ártico. Mira, pensé que estabas en Caracas. Escucha. Una batucada aquí en pleno Helsinki, muy cerca del puerto, una ciudad que, como bien decías tú, es pues espectacular, con los fiordos. Coincidió también en verano que tienen la feria de arte en la calle. Esto es la zona la Catedral Blanca. La Catedral Blanca, en la plaza del Senado, y como veíamos ahí con una decoración muy artística. Esto es en el Círculo Polar Ártico, una rayita que se ve ahí en el suelo es lo que marca la frontera del Círculo Polar Ártico, es la casa de Papá Noel, lo que estamos viendo ahí al norte de Rovaniemi. O sea, que al final existe. Existe, lo que pasa es que cuando vas en agosto lo ves así. Realmente el 24 de agosto que yo estaba allí no había nadie. Y bueno, esto también es un poco para ubicarnos. Rovaniemi, hablamos a casa de Papá Noel, también tiene su equipo de fútbol, el ROPS, en la primera división de la Liga Finesa, y estuvimos en un partido. Vemos ahí el campo del Rovaniemi con una capacidad limitada. En la grada en la que yo estaba, que es donde estaba el 90% de la gente, es una grada más moderna, pero es un campo pues bueno, que estamos, yo digo, en la frontera del Círculo Polar. Esto era pues el 25 de agosto y había unos 8 grados, y ahí era donde estaba la música heavy
a todo trapo, sonando antes del partido. El portero del ROBS es el español Antonio Reguero y entonces hablé con alguien de prensa allí y le dije, mira, pues tenemos ahí las imágenes. Después de la imagen del partido, volvamos compañeros a ver lo de la sala de prensa. Estuvimos en la sala de prensa para entrevistar a Antonio Reguero, le pedimos la autorización al club y como veremos ahora estuvimos en la sala de prensa para poder hablar con él y hablamos, aquí vemos las imágenes ya, hablamos con Antonio Reguero, que tenemos también por ahí, luego veremos la fotografía, el portero español de la cantera del Real Madrid, del Madrid C, que ha jugado también en equipos de Escocia, ¿no? Ahí lo tenemos en Escocia, Antonio en el campo del Rovaniemi, un campo que puede ser perfectamente el campo de San Gregorio, de la Universidad de Oviedo, ¿no? Por las casas ahí detrás. Y yo grabé una entrevista como la que tú ahora estábamos viendo, grabaste después del hockey sobre hielo con Antonio durante varios minutos, nos contaba que tiene familia en Ponferrada, qué tal, qué cual. Y cuando llegó al hotel y miró la cámara no había grabado absolutamente nada. Nos hemos puesto en contacto con Antonio esta mañana para ver si podíamos tener vía Skype una conversación para un poco salvar pues eso, los muebles, ¿no? Y para bueno, cubrir el hueco. Cubrir un poco también el fallo de no haber grabado aquello. Estamos pendientes de poder tener otro día aquí a Antonio para poder hablar con él. Y además coincidía en este verano, porque tú también habías estado en Finlandia, parece como que fuera a ir al mercado. Yo estuve coincidiendo con el principio del Eurobasket 2017, que se celebraba en varias sedes. Yo llegué para el final, llegamos ahí yo llegué para el primer partido y estuve, como estamos viendo ahí, vamos a escuchar en la Fan Zone de Helsinki, viendo el partido entre Finlandia y Francia. Ahí está también nuestro compañero Jorge, el experto en NBA de Vinx. Este partido, al final ganó Finlandia, como bien sabes, gracias también a la actuación de Lauri Markkanen en la estrella de los Bulls. En la prórroga, un partido emocionantísimo. Había apenas 20, 30 personas en la Fan Zone, desangelado totalmente. También un poco ese carácter pues nórdico, ¿no? Que, bueno, a lo mejor en la cancha es verdad que estaba lleno el Helsinki Arena. Y muy ambientado, ¿eh? Muy poca visibilidad en las calles. Y incluso había mucha gente animando, más gente casi animando a Francia que a Finlandia. Sí, es algo curioso porque la cancha estaba llena y sí que animaban mucho. Pero bueno, yo creo que también se nota que el baloncesto en el fondo, aunque haya crecido mucho, no es el deporte nacional ni mucho menos. Si hubiera sido hockey sobre hielo, seguro que hubieran estado ahí dándolo todo y bebiéndose su cerveza, ¿no? Los deportes nacionales son, en verano, el pesapalo se llama, ¿no? Sí. Que es una especie de béisbol. Yo decidí ver un partidillo, un béisbol, pero que juegan como 15 o 20 por cada equipo. Es autóctono, además. Sí, autóctona, una cancha enorme. Con unas equipaciones muy coloridas, ¿no? Sí, y que duran los partidos un poco parecido al hockey. Yo creo que hacen el deporte también para que sea algo social y que dure toda la tarde, que, vamos, yo estuve viendo como media hora, me aburrí, me fui, eran como en un parque, pero que tienen como jornadas ininterrumpidas de horas de partido. Hombre, ellos dividen mucho el verano con el pesapalo, el fútbol, que por cierto el campeón es el HJK Helsinki, desde casi perpetuo, porque gana todos los años y con mucha diferencia. De hecho, es curioso, Frank, el partido que yo vi, que era el ROBS contra el Intu de Turku. En el Inter de Turku jugaba el exjugador del Real Madrid, bueno, jugó 2 partidos, Lucien Faubert, famoso porque se durmió una vez en el banquillo del Madrigal. Y por su sobrepeso. Sobrepeso, porque un día no fue a entrenar porque pensaba que no había entrenamiento, no fue a la Ciudad Deportiva del Real Madrid o a Valdebebas, yo creo que era Valdebebas de aquella, y este jugador con 35 años sacó un córner en el campo del Rovaniemi, un córner evidentemente a favor, y el balón acabó en el centro del campo, que es decir, lo sacó totalmente para atrás y era, pues bueno, motivo de mofa. Incluso en la entrevista que yo tenía con Antonio Reguero, esa entrevista que nunca verá la luz, él comentaba que habían coincidido en el mismo equipo porque era portero de las categorías inferiores del Madrid y que el entrenador les había hecho algún comentario sobre Faubert un poco también gracioso en esa línea. El fútbol en Finlandia, pues lo decías tú, el campeón cede jugadores, el mejor jugador del ROBS aquel día, que metió 2 goles, es un jugador cedido del equipo campeón de Helsinki, con lo cual pues, bueno, es una liga muy desigual y realmente no tiene mucho interés competitivo. No, y a la selección nacional pues nunca llega a ninguna competición importante, ni en la Eurocopa, ni el Mundial, ni nada. Y desde la época de Jari Leditmanen no salen prácticamente, bueno, sale algún jugador, pero pocos Las 2 estrellas, digamos, históricas del fútbol finlandés, los 2 jugaron en el Liverpool, son Sami Hyypiä, el central, y Jari Leditmanen, que jugó también en el Barcelona, en el Ajax y en otros portero equipos. Muy bueno en el Jääskeläinen, en el que jugaba en la Premier. Yuri Me gustaba Jääskeläinen. mucho. Me gustaba mucho muy Jääskeläinen. Hasta hace poco jugaba. Sí, jugó muchos años, me parece, en Bolton, ¿no? En el Bolton Wanderers, exacto. Pues, Fran, la verdad que ha sido divertido, entrañable y evocador volver a
a Finlandia y, oye, pues nada, si la embajada de Finlandia, el consulado, quien sea, nos quiere volver a mandar allí para que hagamos más reportajes de deporte finés o de otros países del mundo, estamos abiertos a... Aceptamos patrocinios. Exactamente. No tenemos ningún problema. Pues nada, volveremos el próximo jueves a hablar de baloncesto en 28x15 y en los directos, evidentemente, del OCB. Y muchas gracias por venir aquí a ilustrarnos sobre el hockey y sobre hielo en particular. Ha sido un placer, gracias. Quitos, como dicen los finlandeses. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy de Diario Vinx. Volveremos mañana con más información aquí en el canal del Deporte Asturiano.